La justicia de nuestro país llamó a juicio al expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016, en el cual se investiga un entramado de pagos de la empresa al partido Alianza País a cambio de obtener contratos de la empresa Odebrecht. La decisión de la jueza Daniela Camacho comenzó con un llamado de atención para la Fiscalía por haber presentado una acusación desordenada e incompleta. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Vamos a hablar de este llamamiento a juicio a 21 personas, incluido o encabezado por el expresidente Correa, pese a haber sido llamada a la atención la fiscal general Diana Salazar por parte de la jueza Daniela Camacho. Esta finalmente acogió el pedido de la fiscal general de que se llame a juicio al expresidente Correa, al exvicepresidente, varios exministros de Estado, exaltos funcionarios del gobierno anterior, por esta trama de corrupción denominada Sobornos 2012-2016. Está ahora mismo en nuestros estudios Fausto Jarrín, el exabogado del expresidente Correa en este caso. Abogado Jarrín, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Muchas gracias, Freddy, un saludo para la audiencia de Telemundo. Notimundo, perdón. Gracias por su tiempo. Y usted estaba optimista de que eventualmente la jueza Daniela Camacho no acoja el pedido de fiscalía y finalmente no le llame a juicio al expresidente Correa, que es lo que a usted le compete como defensa técnica. No obstante, eso no ocurrió, fue llamado a juicio y ahora sí se puede decir que está enjuiciado penalmente el expresidente por el caso Sobornos 2012-2016. Efectivamente, Freddy, durante la realización de esa larga jornada que implicó la audiencia, el final, digamos, ya la lectura de la decisión de la providencia de la jueza Daniela Camacho, yo mantuve con ustedes una comunicación y dadas las circunstancias y los momentos, yo le había comentado que después de escuchar lo que se había escuchado hasta ese momento, yo consideraba que la jueza estaba haciendo un análisis correcto sobre algunas de las deficiencias que encontró en la acusación de la Fiscalía y que eso podía a mí llevarme a pensar que existía la posibilidad, lo dije y obviamente lo confirmo, de que haya un dictamen o un llamamiento... Un sobreseimiento. Un llamamiento diverso, es decir, un sobreseimiento para varios y un llamamiento a juicio para otros. Sin embargo, efectivamente no sucedió de esa manera. Creo que vale la pena recalcar algunas de las cosas que dijo la señora jueza, porque no solamente se remitió a establecer el desorden de la acusación, sino dos temas mucho más importantes. Cuando anunciamos la noticia, en este mismo instante acabamos de escuchar que se refiere a los supuestos aportes que habría hecho la compañía Odebrecht a la campaña política. Así tituló el reportaje periodístico que dio inicio a este proceso, un reportaje que además inmediatamente fue materializado por un suspicaz agente de la policía que a las 2 de la mañana bajó el reportaje y le transformó en noticia criminis, que se llamaba Odebrecht puso presidente. Y en la lectura del documento uno encontraba varios asuntos interesantes, como eso de que varias multinacionales habrían puesto presidente en el Ecuador, así decía el reportaje de quienes lo hicieron. Bueno, pues ahora... En los próximos minutos estará aquí uno de los coautores precisamente de esa investigación. Seguramente me va a dar la razón en eso, porque así decía el reportaje. No hablo objetivamente sobre el trabajo que él hizo y seguramente se referirá a eso también. Tanto a quienes hicieron el reportaje como a quienes estamos en la defensa técnica de varios de los procesados, nos llama la atención que nunca estuvo Odebrecht en el proceso. Y creo que eso le llamó la atención a la jueza. La jueza le dijo a la Fiscalía que un convenio de cooperación eficaz no es sinónimo de impunidad, porque a Odebrecht debían haberle sacado dentro del proceso, no dejar de investigarle siquiera, que es algo que no se hizo nunca, no fue investigado. Ahora resulta que tampoco estuvo ahí sino Hidro. Entonces las transnacionales que pusieron presidente se van acabando o se van quedando por fuera de un proceso en donde a la postre ya estamos un grupo de exfuncionarios y un grupo de empresarios nacionales. Entonces, cuando la jueza dijo que existía falta de objetividad, cuando la jueza dijo que se habían tomado decisiones que podrían afectar inclusive la imparcialidad, que no eran decisiones que tenía que tomar la Fiscalía, y cuando le dijo además que no había imputado directamente un tipo penal específico a las empresas, a los empresarios,
porque el cohecho es una figura que en el Código Antiguo venía repartida en varios artículos. El 286 se refiere a los públicos y el 290 se refería a los privados. En la formulación de cargos y en la acusación, la Fiscalía nunca se refirió al artículo 290 y la jueza le dijo que eso había sucedido. Ya no lo digo yo, lo dijo la jueza, y que ella en su calidad de jueza de garantías no podía llenar ese vacío. Por lo tanto, en el juicio, la Fiscalía no sé en qué se va a basar para argumentar la estructura del tipo penal del que va a acusar, en este caso, a los empresarios privados. Cuando las transnacionales y algunos empresarios privados no forman parte de esta acusación, dice usted. Sí, no, y los que quedaron, la Fiscalía va a tener problemas porque no utilizó el tipo penal que establece los verbos rectores y el nexo causal de la actividad, de la conducta punible. La jueza le dijo a la Fiscalía, usted no citó el numeral cuarto del 280 del Código actual, ni el artículo 90 del Código anterior. Pero yo como jueza no puedo llenar ese vacío de su acusación. Eso no trascendió en la prensa, pero lo digo ahora porque eso fue lo que la jueza, seguramente el día de mañana, que entiendo yo que ya podría estar listo el auto, la providencia. Escrita, dice usted. Escrita, exacto, porque ya la leyó y la comunicó el día viernes al final de la noche. Ya podremos hacer una revisión un poco más exhaustiva de esos pormenores que estoy seguro que van a constar en el documento. Seguramente eso podrá pesar más adelante, pero concentrémonos en el caso de su defendido. Su defendido, con este auto de llamamiento a juicio, me refiero al expresidente Correa, está ya oficialmente enjuiciado penalmente por el delito de cohecho y deberá exhibir sus pruebas de defensa frente a esta acusación. ¿Ustedes están listos para la defensa técnica que logre eventualmente exculpar al expresidente? Efectivamente, el presidente acaba de ser llamado a juicio. Cuando se instale la audiencia vamos a ser enjuiciados. Y efectivamente, luego de que se materialicen ya en una audiencia todos los elementos que la Fiscalía ha dicho tener, solamente después de eso vamos a saber cuál va a ser el futuro de este proceso. Siempre estuvimos listos para un proceso como estos, siempre estuvimos claros de cómo se construyó la evidencia y los elementos de convicción de los que la Fiscalía habla. Ya tuvimos un acto preparatorio con el famoso caso Balda. Ahí también se utilizó el nombramiento del presidente, ahí también se utilizaron decretos del presidente como elementos de convicción de cargo contra el expresidente Correa, cuando el ser funcionario per se, el emitir decretos per se o el ser ministro per se no constituye ningún tipo de actividad penalmente relevante, sino que más bien lo único que eso marca es el rol que ese ciudadano, que es funcionario público, debe cumplir. Pero recordemos que solamente los legisladores constitucionalmente están exentos de responsabilidad por sus dichos y acciones en el marco del cumplimiento de sus competencias, no el resto de funcionarios. Sin duda, no digo que el ser funcionario le inhiba de ser responsable de algo, digo que no por ser funcionario ya se es responsable de algo. Hay un kilómetro de distancia entre las dos posibilidades. Cuando uno es funcionario público, lo que hace uno se refuta de buena fe y se debe entender como que es de buena fe. Tiene que haber una investigación, un análisis que quebrante esa buena fe, que quebrante además esa presunción de inocencia, para poder demostrar que desde la posición de funcionario público cometiste uno de estos hechos que son contra la administración pública, que son tan delicados y complejos. Una vez que sea notificado, doctor Jarrín, con la providencia escrita, ¿ustedes van a acudir a recursos horizontales como ampliación, aclaración? La jueza, al finalizar la audiencia, estableció, basada en el Código Orgánico General de Procesos, que respecto de este auto no cabía ningún tipo de recurso ni horizontal ni vertical. No sé si le escuché mal, pero sí me llamó la atención, por ejemplo, que la Fiscalía no haga ni siquiera el ademán de apelar los sobreseimientos, cuando los 3 sobreseídos fueron acusados, aunque una de las personas haya sido acusada de cómplice únicamente, los otros 2 fueron acusados de autores. Y parte de la acusación, en este caso, a ver, le explico de otra manera. El momento en que tú sacas a una de las empresas, tú dejas sin piso algunas de esas supuestas facturas. Porque si estaban ahí es por supuestos cruces de facturas. Así es. Entonces, el momento en que tú permites, siendo fiscal, que la jueza te sobresea a alguno de ellos, que no tengo problema en que lo hayan hecho, es solo mi análisis ya en macro,
la Fiscalía va a tener problema con algunos de esos supuestos cruces de factura. Seguramente tiene suficiente con las otras empresas. Es que no se puede tener suficiente, hay que investigar a todos. Y eso fue lo que le dijo la jueza, refiriéndose a la falta de objetividad. Hay empresarios, cuyos nombres aparecen en estas supuestas listas a las que yo no les doy validez. Y en el momento que lleguemos al juicio, pondremos en tela de duda la validez de esos documentos. Pero sin embargo, así como hay algunos que aparecen, hay otros que aparecen ahí, pero no todos están investigados ni procesados. Y esa es la falta de objetividad a la que se refirió la jueza. Estas cosas, por supuesto que a nosotros nos ayudan a construir un esquema de verdad procesal con la que asistiremos al juicio. No se olvide que respecto del expresidente Correa, la jueza, el momento de establecer las responsabilidades individuales, refirió 3 cosas. Los supuestos alias, que constan en el testimonio anticipado de Laura Terán con el dibujo que hizo frente a todos el día de la diligencia. Un organigrama completo. Esa especie de organigrama. La papeleta de depósito de los famosos $6,000 del crédito del fondo interno y la versión del asistente personal del expresidente Correa que corrobora el depósito de esos $6,000 y que corrobora además el pago de esos $6,000. Esos fueron los 3 elementos personales específicos que la jueza Camacho estableció contra el expresidente Correa. Aparte de eso, en el momento de establecer los asuntos generales que supuestamente abarcaban a grupos, es decir, había un antecedente general de algunos asuntos específicos como el archivo verde y los cuadernos de Pamela Martínez, que no especificó a cada uno porque supuestamente les abarcan a todos, pero hizo análisis puntuales que estaban muy relacionados a la acusación particular de la Procuraduría, en donde hablaba de una supuesta autorización del expresidente Correa para ciertos gastos, y eso es todo a lo que la jueza se refirió en responsabilidad personal, porque no nos olvidemos que el cohecho es el hecho de, a cambio de algo, hacer o dejar de hacer algo. Hay que demostrar 3 cosas. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué dejaste o hiciste? ¿Y qué recibiste? Entonces tiene que haber conexidad y tiene que haber congruencia entre el contrato, el empresario y el funcionario. Ahí es donde vamos a tener muchas cosas que discutir en el juicio, porque en muchos de los casos, el que termina siendo beneficiario de esos aportes supuestamente ilegales es alguien que proveía un servicio. Y ninguna de las personas que proveyeron servicios están en el proceso. Entonces, el tema del beneficio, la dádiva, la contraprestación económica ilegítima, eso va a tener la Fiscalía que demostrar dónde está. Seguramente hay un cruce de cuentas a través del SRI, especialmente con las empresas privadas que hicieron los aportes, y por ahí pueden haber pruebas que todavía no las conocemos. Ya deberíamos haberlas conocido porque la Fiscalía ya sometió al tamiz de la valoración de la jueza la obtención y la viabilidad de esas pruebas. Por eso hizo su anuncio probatorio. Y por eso debería llamarnos la atención que un asunto que tiene que ver con recursos, la Fiscalía no haya utilizado como elemento de convicción en relación a ninguno, ni los informes de la UAFE, ni los informes del SRI. Por lo tanto, vamos a discutir el origen de ciertas facturas, no vamos a discutir el beneficio y no vamos a decir quién se benefició. Porque en relación, voy a hablar específicamente del expresidente Correa, la Fiscalía solicitó informe ejecutivo del SRI, la Fiscalía solicitó informe ejecutivo de la UAFE. Tanto la UAFE no dijo nada de eso que la Fiscalía ni siquiera llegó a solicitar el famoso ROI, que es el registro de fluctuaciones y de movimientos inusuales. Ni siquiera lo pidió. Y en el momento de establecer los elementos de convicción, nunca se habla de un elemento que tenga que ver con análisis contable en el expresidente Correa. Vamos a ver cómo decurre este juicio propiamente dicho en contra del expresidente Correa y otras 20 personas más que han sido llamadas a juicio por la jueza Daniela Camacho como autores del delito de cohecho en el marco del caso conocido como Sobornos 2012-2016. Queremos agradecer a Fausto Jarrín, él es abogado del expresidente Rafael Correa. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. Un placer, Freddy, un placer. Gracias. En minutos estaremos con el coautor, con uno de los coautores de esta denuncia denominada inicialmente Arroz Verde y que ha devenido en este proceso penal que ahora abarca a más de 20 personas. Nos referimos al señor Fernando Villavicencio. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live.
por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Finalmente llega al Ecuador Daniel Habib, la personalidad más influyente de las nuevas generaciones.